Fijaros, la semana pasada, por tanto, vimos puntos, que como he dicho, pues tenía la X y la Y, los get, los set, el toString y un equals, que todavía no sabemos en qué consiste, pero que ya lo veremos ya mismo, si no hoy, el próximo día. Fijaros, en el mismo paquete punto, tengo una clase que se llama punto métrico. ¿Qué es punto métrico? Bueno, pues le he añadido una característica a punto, que es la característica de distancia al origen. Es decir, un punto métrico es un punto que además tiene una característica especial, que es cuál es la distancia de ese punto al origen. Mientras que en punto, por así decirlo, nos movíamos en un espacio en el que no había métricas, no hay distancia entre puntos, ahora le vamos a añadir esa característica. De forma que un punto métrico es un punto, por lo tanto tiene una X y una Y, y además va a tener la posibilidad de calcular la distancia de ese punto al origen. Por tanto, yo voy a hacer una clase que se llama punto métrico, que va a tener las mismas características que tenía punto, más la posibilidad de cálculo de distancia. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es, la meto en el mismo paquete punto, y punto métrico va a ser una clase que extiende a punto. La palabra extiende ya la habéis visto. La hemos visto, por ejemplo, entre testFecha y test. Porque testFecha extendía a test, si os acordáis. Bueno, pues esta extensión es la palabra que emplea Java, o la palabra reservada que tiene Java para indicar herencia. Por lo tanto, punto métrico extiende a punto. Entonces, os ponéis sobre el paquete punto, le dais new class, le decís que la clase se llama punto métrico y en la superclase le ponéis punto, para indicar que punto métrico extiende a punto. Yo no lo puedo hacer porque ya lo tengo creado, pero vamos, básicamente sería los pasos sin llegar al final lo puedo hacer. Me pongo aquí, sobre el paquete punto, le doy new class punto métrico aquí, y aquí donde pone superclase ponéis punto. Como no es un test, no le ponemos el public void main, ¿de acuerdo? Y entonces se os creará la clase punto métrico, ¿sí? ¿Ha llegado todo el mundo ahí? Bien, si abrimos punto métrico habrá salido solo la cabecera, public class punto métrico extiende punto. Voy a ir enseñando esto poco a poco. Vamos a ver, en esa primera línea, lo que veis es que hemos definido un atributo nuevo para punto métrico. Ese atributo, lo veis en azul, se llama origen. Claro, yo he dicho que punto métrico va a incorporar la distancia al origen. Entonces, la cuestión está en que hay que decirle, evidentemente, a la clase cuál va a ser el origen. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser el origen? Pues el origen va a ser un atributo que es un atributo estático. Eso es nuevo. ¿Qué significa que el atributo origen sea estático? Por eso se le pone la palabra static por delante. Un atributo es estático si es común a todos los objetos de la clase. Repito, un atributo es estático si es común a todos los objetos de la clase. Vamos a ver qué significa eso. Yo tengo un punto P creado con el new punto 3, 4. Y tengo otro punto, Q, igual new punto 7, 8. Por ahí. ¿Qué significa que he creado dos puntos P y Q? Significa que tengo P apuntando a una celda de memoria donde está el 3, que es la X, y el 4, que es la Y. Y que igualmente tengo otra celda de memoria a la que apunta Q, donde la X vale 7,
y la I vale 8. ¿Lo entendemos eso, no? Yo creo que esto no tiene ninguna dificultad. Bien. La X y la Y son atributos de punto. La X y la Y son atributos de punto. Pero cada punto tiene sus valores para sus atributos. Eso es fácil de entender. Ustedes sois un alumno, todos sois alumnos, pero cada uno de vosotros tiene su apellido, su nombre y su DNI. Aquí igual, tengo un punto, tengo otro punto, y cada uno tiene el valor correspondiente a sus atributos. ¿Por qué? Porque estos atributos no son estáticos. Cuando los construimos, pusimos private, ¿sí?, integer o doble X. No le pusimos la palabra estático. ¿Qué es un atributo estático? Pues un atributo estático es una propiedad que se comparte, entre todos los objetos de una clase. Eso es un atributo estático. Entonces, origen, claro, el origen es el mismo para todos. No va a cambiar, no va a tener P un origen y Q otro. El origen es el mismo para todos. ¿Cuál es el origen? Pues el origen será un punto cuya coordenada X valdrá 0 y cuya coordenada Y valdrá 0. Pero es el mismo para todos. Esto es una propiedad común. Y como es común, se le pone la palabra static. ¿De qué tipo es esta propiedad? Pues fijaros, la propiedad es del mismo tipo que estoy creando. Es un punto. Para otra cosa después me hará falta definirlo punto métrico, pero bueno, en principio puedo poner que origen es un punto. Vale, por tanto, todos los objetos de la clase van a tener en común una propiedad más. Esto es una propiedad, es un atributo. Un atributo que es un punto. Por lo tanto, un punto métrico es un punto y además un origen de coordenadas. Claro que con estas condiciones que yo he puesto aquí, yo podría definir otro punto métrico diferente simplemente cambiando el origen de coordenadas, diciendo que el origen de coordenadas sea otro. En vez de poner 0, 0, pues pongo otros valores ahí y ese sería el nuevo origen de coordenadas. Bueno, fijaros, yo he dicho que punto métrico va a ser un punto con una propiedad que sea la distancia al origen. Esto también es importante. Cuando uno habla de que una clase tiene una propiedad, no siempre tiene que ser traducir inmediatamente propiedad por atributo. Es decir, no todas las propiedades son atributos. Un ejemplo muy fácil para eso es, por ejemplo, si yo quisiera implementar la clase círculo. Si yo quisiera implementar la clase círculo, ¿qué propiedades le pondréis vosotros? ¿Cómo definiríamos un círculo? ¿A partir de qué propiedades? El centro. Muy bien. ¿El centro de qué tipo es? Del punto. ¿Vale? Entonces, tipo punto, el centro. Otra propiedad que tiene el círculo. El radio. Por ejemplo, doble. Doble radio. ¿Alguna propiedad más? Longitud o área. Podrían ser dos propiedades. Fijaros bien que son propiedades. Área y longitud del círculo son propiedades. Pero deberíamos definirlos como atributos. Y ya en la pregunta está implícita la respuesta. No. ¿Por qué área? Que evidentemente es una propiedad que tiene el círculo. No se define como un atributo. ¿Por qué? Porque varía. Bueno, sí, pero también varía el radio. O el centro. Porque depende del radio. Porque depende del radio, esa es la respuesta. Fíjate. Área no puede ser una propiedad. Perdón, no puede ser propiedad. Es una propiedad. Lo que no puede ser es un atributo. ¿Por qué? Porque dependerá del radio. Solamente depende del radio. Es una propiedad calculada. Es una propiedad calculada. Y las propiedades calculadas son propiedades, pero no se traducen en atributos. Pasa, por ejemplo,
Si yo tuviera la propiedad atributo fecha de nacimiento, ¿necesitaría poner la edad como un atributo? No. A partir de la fecha de nacimiento yo puedo calcular la edad. La edad es una propiedad, pero no necesita traducirse, es más, no debe traducirse como un atributo. ¿Por qué? Porque entonces cada vez que cambie el radio va a cambiar el área. Y eso es un problema, porque claro, si yo tengo un método que se llame setRadio, cuando cambie el radio debería cambiar el área. Por lo tanto, el setRadio también debería cambiar el setArea. Y por lo tanto, no es correcto. No es correcta esa forma de programar. Área es una propiedad calculada. Tendrá su get. Habrá un getArea que se calculará lógicamente a partir del radio multiplicando por pi por el radio al cuadrado. Pero no habrá un setArea. Esto no existirá. ¿Por qué no existirá un setArea? Porque no tiene sentido. Si yo quiero cambiar el área del círculo, cambio el radio. No puedo cambiar el área directamente. Bueno, ¿y todo esto a cuento de qué viene? Todo esto a cuento viene de que aquí pasa lo mismo. Es decir, la distancia al origen debe ser un atributo o no. Y la respuesta es no. Porque la distancia al origen viene en función de las coordenadas x e y. Por tanto, si yo quiero calcular la distancia al origen como propiedad, es una propiedad calculada. Y por tanto no debe haber un set distancia al origen. Habrá un get distancia al origen, pero no un set. Por tanto, por eso, me he ido a pantalla, por eso no he puesto una propiedad atributo, propiedad guión atributo, que sea distancia al origen. Lo único que he puesto como propiedad es el origen. De forma que si yo cambio el origen de coordenadas, cuando calcule la distancia al origen, evidentemente va a cambiar, porque la distancia al origen depende de qué, de la coordenada x, de la coordenada y de cada punto y de dónde esté el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Por eso no hay un atributo que se llame private doble distancia al origen, porque no tiene sentido. Igual que en círculo no hay una propiedad que se llame doble área. Es una propiedad, pero es una propiedad calculada. Y las propiedades calculadas no llevan atributos, sino que se calcula a partir de los atributos. Lo siguiente que nosotros hacemos cuando implementamos una clase, fijaros que estamos implementando una clase, lo que pasa es que vamos a reutilizar la clase root. Vamos a reutilizar, pero vamos a implementar una clase. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando escribimos una clase, después de poner los atributos? El constructor. Vamos a poner el constructor de punto métrico. ¿Qué atributos necesita el constructor de punto métrico? O sea, ¿qué argumentos? Para construir un punto métrico, ¿qué necesitamos nosotros? Vamos a ver, para construir un punto necesito la x y la y. Para construir un punto métrico necesito la x y la y. Una vez que yo tenga la x y la y, ya lo tengo todo. ¿No? Por lo tanto, punto métrico tiene que tener como argumentos una coordenada x y una coordenada y. ¿Qué debe hacer el constructor de punto métrico? Pues fijaros, un punto métrico es un punto. Un punto métrico es un punto. En eso consiste la herencia. En el ejemplo de antes, un alumno es una persona. Por lo menos en la mayoría de los casos. Un profesor es una persona, habitualmente. Entonces, la respuesta es, para construir un profesor, yo necesito primero tener una persona. Para construir un alumno, lo primero que tengo que hacer es tener una persona. Para construir un punto métrico, lo primero que tengo que tener es un punto. ¿Sí? Bien. Pues entonces tengo que invocar al constructor de punto. ¿Cómo se invoca el constructor de punto? Pues lo vamos a ver aquí en un momento. Ya lo estáis viendo ahí. Se pone la palabra super, que indica la clase de arriba. Para construir un punto métrico le doy la coordenada x y la coordenada y, y con estas dos coordenadas llamo al constructor de punto. Se pone super. Con esto lo que estoy haciendo es construyendo un punto. Voy a ponerlo aquí como comentario, para que quede reflejado. Si punto métrico tuviera algún atributo más que punto,
A continuación del super se le daría o se les daría valores. Estos valores deberían ser argumentos del constructor. Es decir, persona. Imaginemos que nosotros estamos haciendo el constructor de persona. ¿Qué deberíamos de dar? Pues deberíamos de darle un string con los apellidos, un string con el nombre y, por ejemplo, un integer con el DNI. Con eso construimos una persona. Ahora voy a hacer lo mismo con un alumno. Voy a llamar al constructor de alumno. ¿Qué argumentos necesita el constructor de alumno? Pues en principio lo mismo que los de persona. Es decir, necesito un string con los apellidos, un string con el nombre, un integer con el DNI y vamos a suponer que el alumno además tiene titulación o estudios que está cursando. Pues entonces yo le pasaría un string con la titulación que esté cursando. Le pasaría lo mismo que a persona más los atributos que necesitara. ¿Qué debe hacer el constructor de alumno? Este es el constructor, el código. Aquí vendrían las llaves y aquí lo primero que nosotros teníamos llamar a super para llamar al constructor de persona. Eso es lo primero, super. ¿Con qué? Pues con AP, con nombre y con DNI. Ya he construido la persona. ¿Y ahora qué hago? Pues en alumno tendré un atributo que se llamará titulación. Titulación igual a... Ese sería el constructor de alumno. Este es el constructor de la clase padre. En nuestro caso la clase padre es persona. Y a continuación vendrían darle valores a los atributos exclusivos de alumno. 1, 2, 3 o lo que fuera. Fijaros que es un constructor, por tanto es igual que el constructor que poníamos aquí. El constructor de aquí, ¿qué es lo que hacía? Pues ponía apellidos igual a AP, nombre igual a nombre y repártelo. Eso es un constructor igual que el constructor de punto, igual que el constructor de fecha. Y el constructor de alumno lo que tiene es la llamada al constructor de la clase padre y a continuación darle valores a los atributos exclusivos de alumno. ¿Qué es lo que pasa en punto métrico? Que en punto métrico, como hemos discutido anteriormente, no hay atributos específicos. Y como no hay atributos específicos, pues la única sentencia que hay es la llamada a la clase padre. Fijaros que aquí está la reutilización. Hombre, aquí puede decir, pues sí que se ahorró mucho. Ha puesto la X y tal y la Y y tal. Hombre, claro, esto es un ejemplo muy sencillo. No nos estamos ahorrando prácticamente nada. Pero si el constructor de la clase fuera muy complicado, sí que nos estamos ahorrando. Y además nos estamos ahorrando el tratamiento de errores, si los hubiera. Porque ya todo ese tratamiento de errores está en la clase padre. No tendría que volver a hacerlo aquí. Seguimos. Hemos dicho que justamente lo que queremos hacer es que punto métrico tenga distancia. Por tanto, voy a poner un método que me calcule la distancia. La distancia entre dos puntos es un valor ¿de qué tipo? Real, ¿no? Numérico real, ¿no? Por eso pone allí doble. Porque la función distancia devuelve un doble. ¿Qué recibe la distancia entre dos puntos? Yo voy a calcular la distancia entre dos puntos. Y alguien puede decir, bueno, para calcular la distancia entre dos puntos, parece de perogrullo, pero ¿qué necesito para calcular la distancia entre dos puntos? Los dos puntos, vale. Para calcular la distancia entre dos puntos necesito dos puntos. Bien. Y alguien puede decir, bueno, vamos a ver. Un punto se lo está pasando usted como argumento a la función distancia, que este punto es. ¿Sí, no? ¿Dónde está el otro punto? Yo estoy calculando la distancia entre dos puntos. Uno es ese, y el otro, a ver, alguien que lo diga fuerte. ¿Eh? No estoy calculando la distancia al origen. Estoy calculando la distancia entre dos puntos. Entre dos puntos. O sea, esa no es distancia al origen. De hecho, debajo hay un método que se llama distancia al origen. Punto métrico es un punto que además tiene la capacidad de calcular la distancia entre dos puntos. Podemos repetir la pregunta.
Uno es ese. ¿Y el otro? El que llama casi a la función, no. Hablemos con propiedad, al método. Se llama método, ¿vale? Efectivamente, en la programación orientada a objetos, las funciones no se invocan solas, se invocan con un objeto y se llaman métodos. A ver, eso tenéis que grabarlo a fuego en algún sitio, ¿eh? En programación orientada a objetos, las funciones no se llaman solas, se llaman a partir de un objeto. Entonces, ¿cómo calculo la distancia entre dos puntos? Por ejemplo, si yo quisiera calcular la distancia entre P y Q, los puntos que he creado antes, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer P punto distancia Q. Así se invoca en programación orientada a objetos el cálculo de la distancia entre dos puntos. El punto P calcula la distancia al punto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Pues fijaros, hallamos la diferencia de abscisas y la diferencia de ordenadas. Diferencia de abscisa y diferencia de ordenadas. La ordenada, perdón, la abscisa de X, perdón, la abscisa de X. La abscisa de S es ese punto getX. Para eso tenemos el método get. ¿Y por qué ponemos ahí un getX sin nada por delante? ¿Qué es ese getX que hay ahí? Pues este getX que hay aquí es la coordenada X del punto que está invocando al método distancia, que también se puede poner, como ya hemos dicho varias veces, con un dis. Es equivalente poner dis.getX que poner simplemente getX. Significa lo mismo y significa coordenada X del objeto que invoca. En el ejemplo que he puesto ahí, p.distancia Q, la coordenada X de P, para que nos entendamos. Bueno, a eso le hemos llamado dif_x y lo mismo con la dif_y. Y la distancia euclidia entre dos puntos es la raíz cuadrada de las diferencias al cuadrado. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo llamo la raíz cuadrada? Pues a partir de la librería o la clase math. ¿Veis que pone math.sqrt? Pues esa es la raíz cuadrada. En programación objeto, como veis, todos son métodos. Por tanto, sqrt es un método de la clase math, en este caso. Con mayúscula la m de math. Bueno, eso calcula la distancia entre dos puntos. ¿Y la distancia al origen? Bueno, pues la distancia al origen ahora es muy sencillo, porque si yo tengo la distancia entre dos puntos, la distancia al origen, que es otro método que hay ahí, ya no tiene argumento de entrada y sencillamente lo que hace es devolver la distancia al origen. Esto es un ejemplo también de reutilización. Y no voy a hacer otra vez el cálculo de la distancia al origen pasándole el origen. Si ya tengo la distancia entre dos puntos, lo único que tengo que hacer es llamar a esta distancia con origen. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me sale en rojo? Que supongo que ustedes también. Vamos a pinchar aquí a la derecha, a ver qué nos dice. A la derecha no, a la izquierda. Me dice, el método distancia a punto métrico en el tipo punto métrico no es aplicable para el argumento punto. El método distancia que está en el tipo punto métrico, es decir, que está en la clase punto métrico, esta distancia que estoy utilizando aquí, esta distancia, no es aplicable a punto. ¿Por qué? Pues fijaros, porque yo definí, acordáis que además lo he corregido, origen como punto, no como punto métrico. ¿Acordáis? Bueno, pues esto se soluciona poniendo que origen es punto métrico, como estaba al principio, que tenía su razón de ser. Y el error de distancia ha desaparecido. Esto se puede hacer también. Y por último, el toString. ¿Cómo se hace el toString de una clase que hereda de otra? Aquí tenéis un ejemplo. Fijaros, la cabecera es la misma siempre. La cadena S que voy a devolver. También el esquema siempre es el mismo. Y ahora, ¿qué tiene la cadena S? Si os acordáis, cuando yo escribía punto, punto era un paréntesis, la coordenada X, una coma, la coordenada Y, un paréntesis. Esto es lo que devolvía el toString de punto. Ahora voy a hacer que para punto métrico, cuando yo quiera ver el valor de un punto métrico, voy a hacer esta configuración. Pongo corchete, pongo el punto y a continuación la distancia del origen y cierro el corchete. Esa es la configuración que yo quiero. ¿Cómo lo hago? Pues como veis ahí. Pongo mi corchete más, atención,
super.toString. ¿Qué está haciendo esto? Pues esto está invocando al toString de punto. Es decir, esto está cogiendo esta cadena y poniéndola aquí. Es la cadena que devolvió el toString de punto, lo ponemos. 2 puntos, le he dicho una coma, no era una coma, eran 2 puntos. 2 puntos. Y a continuación la distancia de origen. Cierra esto. A ver, lo repito otra vez, que seguro que más de uno se ha equivocado más de una vez. Todos los métodos, por ejemplo, distancia al origen, por ejemplo, toString, por ejemplo, getX o getY, todos los métodos, aunque no tengan argumentos de entrada, tienen que llevar paréntesis. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de reutilización. No hace falta volver a escribir el toString de punto, porque ya lo estamos invocando. Bueno, pues ahora lo probamos. Para probarlo hacemos el test.métrico. Como siempre, nos vamos al paquete test, le decimos new class, decimos test.métrico, decimos que la superclase es test, cuidado, no test punto, no, test, y le decimos que sí, que queremos programa principal. Repito, test.métrico, la superclase es test y que sí, que queremos un programa principal. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tengamos test.métrico, que habrá salido con las dos cabeceras, la del test y la del main, definimos un par de puntos. En este caso un par de puntos métricos, claro. Por ejemplo, P y Q. Definimos el punto métrico P llamando al constructor de punto métrico, definimos el punto métrico Q llamando al constructor de punto métrico, le decimos que nos muestre cuánto vale P, cuánto vale Q, y calculamos la distancia de P a Q, que guardamos en la variable D, y a continuación mostramos la distancia de P a Q, que es D. Y finalmente, por poner algo más, mostramos la distancia de P al origen. Tenéis que importar el paquete de puntos, A ver, voy a explicar un momentito lo de los imports. El import lo que hace es incorporar el código que está en un paquete al paquete en el que estoy trabajando. Estoy trabajando en el paquete test, entonces yo voy a incorporarlo de punto. Entonces yo puedo poner import punto y ahora pongo un punto. El problema es que como son 2 puntos parece que es lo mismo, punto, ¿vale? Este punto es el paquete y este punto es el punto aritmético. Punto y ahora ponerle la clase. Puedo ponerle punto. Entonces lo único que hace es incorporar esto. Si yo le pongo un asterisco, lo que está importando es todo el paquete completo, punto y punto métrico. Bueno, entonces se pone import punto, que es el paquete que quiere importar, punto, y a continuación un asterisco, que es lo más cómodo, y así importamos todo. Bien, vamos a mirar un momentito, vamos a volver a punto, que nos faltaba una cosita de punto que no habíamos visto, que es el equals. Vamos a suponer que yo no tengo el equals, ¿vale? Voy a borrarlo un momentito. Lo he quitado, no tengo equals. Y me voy al test punto. ¿De acuerdo? Y voy a crear, voy a quitar todo esto que tengo aquí. Ustedes si queréis, lo que podéis hacer es comentarlo, si no queréis borrarlo, para que me quede más cortito en la pantalla. Y voy a crear otro punto Q igual new punto con las mismas coordenadas, 2.0, 4.0. Me he creado 2 puntos, P y Q, con los mismos valores de X y de Y. ¿Ustedes creéis que P y Q son iguales? Bueno, pues la cuestión es que no son iguales. En Java existe una cosa que se llama identidad. ¿De acuerdo? Y es que los objetos tienen identidad propia, aunque tengan los mismos valores de los parámetros. Es decir, de las propiedades en este caso. Los puntos P y Q tienen las mismas propiedades. 2 y 4 como coordenadas. Pero tienen entidad propia, es decir, vuelvo a dibujarlo porque yo creo que es la forma más clara de ver. P y Q son 2 casillas independientes, con los mismos valores, pero son independientes. Por lo tanto, ¿es el objeto P igual que el objeto Q? La respuesta es no.
tienen identidad propia, aunque tengan los mismos valores. Para que nos hagamos una idea, no es lo mismo, pero es como si dos personas fueran iguales simplemente por tener los mismos apellidos y nombres. Dos personas no son iguales por tener los mismos apellidos y nombres, tienen el mismo apellido y nombre, pero no son la misma persona. Bueno, pues con los objetos pasa lo mismo. P y Q, aunque tengan las mismas coordenadas, no son iguales. En Java, por tanto, tenemos nosotros que decirle cuándo dos objetos son iguales. Nosotros, cuando cogemos una clase, por ejemplo la clase punto, decimos, mira, dos objetos van a ser iguales cuando su coordenada X sea la misma y su coordenada Y sea la misma. Así nosotros definimos la igualdad. Es decir, que para cada clase nosotros tenemos que definir cuándo son iguales. Y punto es un ejemplo muy igual. Más complicado sería, por ejemplo, racional. ¿Cuándo dos racionales son iguales? Pues cuando el producto del numerador por el denominador y el producto del denominador por el denominador son iguales, ¿no? Se llaman fracciones equivalentes. Así tendríamos que definirlo, es decir, por ejemplo, la fracción 1/2 y la fracción 2/4 son iguales. Y sin embargo sus atributos son diferentes. Por tanto, tendríamos nosotros que definir la característica de cuándo dos racionales son iguales. Que diríamos, pues dos racionales son iguales y 1/4 lo mismo que 2/2. ¿Bien? En la clase punto, pues en la clase punto lo mismo. En la clase punto nosotros diríamos que P y Q son iguales cuando tengan la misma coordenada y la misma coordenada. Vamos a comprobar esto que estoy diciendo. Poniendo un if. Voy a poner if P igual Q. La comparación en Java, como en C, es con dos símbolos de igual, no con uno. El 1 es para la asignación, con dos. Pues pongo que mostrar el mensaje son iguales. Y si no, que en la cláusula contraria al else, pues si no son iguales, entonces pongo mostrar. Cuidado con las llaves, ¿eh? De hecho voy a quitar, de momento voy a quitar esta llave que no me sirve para nada. Y así simplificamos esto. Y es más fácil vosotros copiarlo. Le damos a ver qué pasa. Pues efectivamente son distintos. Como os decía. Por lo tanto, hay que definir el igual. Cuando dos objetos de la clase punto son iguales. Bueno, pues eso lo tenemos aquí. En la parte que he quitado, claro. Atención a este código, que no es sencillo, pero tiene una ventaja. Y es que siempre es igual. Por lo tanto, ustedes, como siempre, lo vais a tener disponible, porque lo que tenéis que hacer es copiar. ¿Vale? Pero lo voy a explicar de todas formas. Vamos a ver. Equals. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué la llaman en inglés? Porque es que esto no lo he puesto yo el nombre. Esto es una redefinición de algo que ya existe en Java. Java, para todos los objetos, crea un equals. Si yo no se lo doy, es el que dos objetos son idénticos cuando apunten al mismo sitio. Sí. Ahora P y Q sí son iguales. Si yo no se lo escribo, él ya tiene un equals. Si yo se lo escribo, lo que hago es sustituir el equals que Java trae por el mío. Por eso tengo que ponerle este nombre, equals. Y además, como argumento de entrada, tiene un objeto de la clase object, que es la clase padre de todas las clases. Entonces, el código siempre es igual. El equal va a devolver un boolean, de falso o cierto. Y esa variable se define aquí. Le llamamos res de resultado. Boolean res y le inicializo a falso. En inglés falso. Pregunto, ¿es O una instancia de punto? Porque solo estoy haciendo el comparador de puntos. ¿Vale? Entonces esto es instancia of. Es un método que me devuelve si el objeto O es de la clase punto. Si O es de la clase punto,
convierto O, que es de tipo object, haciendo un casting a punto. En este caso la variable auxiliar aux. Y ahora, aux, que es O, es el objeto que paso como argumento, es igual al que invoca. Fijaros que aquí lo que estoy haciendo es una comparación, como siempre, equals es un método que es invocado por un objeto de la clase punto. Estoy comparando este punto con este. ¿Es aux igual al objeto que invoca? Pues comparo las x y comparo las y. Fijaros que este getX que está aquí es lo mismo que el getX que tenía aquí. Es la coordenada x del objeto que invoca. En este caso, que invoca al equal. Si las x son iguales y las y son iguales, aquí no se ve, pero pone, si la coordenada x de aux es igual a la coordenada x del objeto que invoca y la coordenada y de aux es igual a la coordenada y del objeto que invoca, entonces esto devolverá true y res volverá true. Si no es así, como res está inicializado a falso, pues devolverá falso. Es decir, que equals devolverá true únicamente cuando las x y las y's coinciden, que es lo propio. Es decir, que dos puntos sean iguales si su coordenada x y su coordenada y son iguales. Bien, pues vosotros siempre que hagáis un equals tenéis que hacerlo así. Es decir, hay una parte que es una especie de esqueleto común. Y es, aquí en vez de poner punto, pondréis la clase correspondiente. Persona, círculo, vuelo, la que haga falta. Aquí pondremos las clases que estamos comparando. Y esta sentencia será la comparación de los argumentos, de las propiedades del objeto aux y del objeto que invoca. Si es apellido, pues comparación de los apellidos, comparación de los nombres, en fin, lo que queramos establecer como igualdad. Y devolvemos res. Una vez que hemos hecho ese equals, si nos vamos de nuevo a nuestro test punto y le preguntamos ahora si P y Q son iguales, si P son iguales a Q, la respuesta ahora son iguales. O voy a hacerlo igual antes, ahora les voy a decir que ahora eso es trampa. No, voy a hacerlo bien. Voy a poner el punto también antes comentado, como he hecho antes. Y voy a preguntar de nuevo. ¿Veis? Cuando está comentado equals son distintos. Si lo descomento, ahora son iguales. Porque el equals por defecto es que sean idénticos. Y idénticos no lo son. Son objetos distintos. Uno este y otro. Para que fueran idénticos tendría que asignarlos. Pero eso ya lo veremos el próximo día.